Hermanos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta formación donde estamos intentando aprender muchas cosas sobre nuestra fe y también un poco el mundo, ¿verdad?, donde la iglesia va caminando y que nos puede ayudar a conocer estas cosas para entender por qué existen diversas corrientes, diversas religiones, diversas enseñanzas. Vamos a ver el problema de las sectas hoy, segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a conocer a algunos de los protagonistas, las personas, los católicos, que pues se han llenado de soberbia, han desobedecido a la iglesia, se han apartado y han formado grupos a veces grandes, muy grandes, y que todavía permanecen y son sectas, ¿verdad?, separadas de la Iglesia Católica, pero que salieron de la Iglesia Católica. No es que la Iglesia se haya dividido, es como una rama de un árbol que se cayó. Entonces vamos a conocer a algunos de estos protagonistas y ver qué fue lo que ellos hicieron. Vamos a comenzar invocando a Dios Espíritu Santo para que Él nos ilumine nuestra mente para conocer, comprender todas estas cosas, para que nos sirvan para gloria de Dios, para nuestra santificación y para el bien de nuestros hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos siempre dóciles a este mismo Espíritu, para gustar el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encender las luces de la iglesia. Gracias. Vamos a ver entonces varios protagonistas y qué fue lo que hicieron. En primer lugar, vamos a ver el que protagonizó la separación de la Iglesia Ortodoxa. Pues la Iglesia Ortodoxa se separó de la Iglesia Católica el 18 de julio del año 1054. El protagonista se llamó Miguel Cerulario, así era su nombre, Miguel Cerulario. Él que era un sacerdote, era un obispo, pero a ellos se les llama patriarcas, y era la Iglesia Católica que estaba del lado de Oriente, por allá por Rusia, por esa zona. La Iglesia Católica presente allá, una gran extensión era, y pues allá a los obispos les llamaban patriarcas, pues a él le llamaban patriarca, era un obispo, el obispo de Constantinopla. Pues hay una historia. Antes, la capital del imperio, la ciudad más importante del mundo, había sido Roma, y ahí estaba el Papa, el sucesor de San Pedro. Ahí ha estado por voluntad de Jesús, ahí tiene que estar el Papa junto a la tumba de San Pedro. Pero Miguel Cerulario pensó que el Papa era Papa, el obispo que estaba en la ciudad más importante del mundo. Y como con el tiempo Roma fue perdiendo importancia y la ciudad que se llama Constantinopla pasó a crecer, a cobrar importancia, y después el emperador se fue a vivir a esa ciudad, entonces el obispo de esa ciudad pensó, como ahora esta es la capital del imperio, esta es la ciudad más importante del mundo, ahora yo soy el Papa, el que manda en toda la iglesia, ya no es el de Roma. Pero se le explicó que así no era, ¿verdad?, sino que el Papa era el sucesor de San Pedro, que fue el primer obispo de Roma, y no el que estuviera en la ciudad más importante. Pero
se le metió la ambición de poder, ¿verdad?, a Miguel Cerulario, y él peleó por tener la autoridad en toda la iglesia. Le explicaron y le explicaron, pero él no quiso entender. Dijo que o era considerado papa o se separaba de la Iglesia Católica, y que él iba a ser cabeza de la iglesia separada. Y se separó. Convenció a otros patriarcas, otros obispos, y se separaron de la iglesia. Y entonces fue un cisma, una separación de varios obispos. Cada uno tenía su diócesis con muchos sacerdotes, con mucha gente. Le llamaban el pulmón izquierdo, el pulmón griego de la iglesia, y desde entonces decían que la iglesia dejó de respirar con sus dos pulmones, se quedó respirando solo con uno, porque gran parte de la iglesia se separó. Fueron bastantes y muchos feligreses que se separaron junto con Miguel Cerulario. Entonces, como él hizo eso de no reconocer la autoridad del Papa y autoproclamarse prácticamente Papa, y hizo que los demás lo reconocieran a él, así poco a poco él comenzó a fundar su iglesia, que se llamó Ortodoxa, y como pues insistió en sus errores, entonces fue excomulgado. Y con él se separaron no solo su diócesis, sus sacerdotes, sus feligreses, sino varias diócesis, varias personas, y formaron como un grupo, el grupo de las iglesias ortodoxas. En aquel tiempo, aquí en la iglesia de Occidente se hablaba en latín, y en la de Oriente se hablaba griego. Todas las que hablaban griego se separaron de la iglesia, ¿verdad? Y el Papa, con gran dolor, vio la separación de esta gran parte de la Iglesia Católica. Los ortodoxos, ¿en qué creen ellos? Pues era la Iglesia Católica, ¿verdad? Casi no cambiaron nada, mantuvieron lo que tenían en aquel tiempo, 1054, hace 1000 años prácticamente, se separaron, 1100 años casi, y tiene mucho en común con la Iglesia Católica. Ahí tiene sucesión apostólica, hay obispos, hay sacerdotes válidamente ordenados, hay monjes, monjas, frailes, iglesias, tienen la Santa Misa, confesión, todos los sacramentos, todo tienen una liturgia muy rica. La Santa Misa es muy rica, la de los ortodoxos. Tarda entre 2 horas y 2 horas y media, a veces 3 horas, por la riqueza que tiene de signos, de oraciones. Tienen la sucesión apostólica, aman muchísimo a la Virgen, tienen una gran devoción a la Santísima Virgen María. Muchos de ellos han regresado ya a la Iglesia Católica, y hay encuentros, hay diálogos, hay comisiones de parte de ellos y de parte de la Iglesia, buscando el regreso de todos los ortodoxos a la Iglesia Católica, porque casi nada se les diferencia, muy pocas cosas. Entonces se está viendo cómo se logra el regreso. Ahora ya hay comunidades ortodoxo-católicas que usan griego en su liturgia, pero ya están en comunión con la iglesia. Ya varios millones regresaron, pero todavía hay muchos que están separados de la iglesia. Entonces, Miguel Cerulario fue el protagonista de esa división, un obispo. Otro protagonista de división, otro católico, Martín Lutero. Él protagonizó la separación y la creación del protestantismo. Su iglesia, cuando la fundó, se llamaban luteranos, pero después de ahí nacieron más y más y más. Como cada iglesia tiene su fundador, ya ellos ya no se llaman luteranos, sino adoptaron el nombre de
protestantes, se hacen llamar a veces evangélicos, sectas, se les llamamos sectas protestantes. Algunos dicen que quieren ser llamados cristianos, pero bueno, diversos nombres, pero son esos grupitos que cada día nace uno nuevo. El protagonista fue Martín Lutero. Vamos a conocer algo de este hombre Martín Lutero. Nació en Alemania, en un pueblo que se llama Eisleben, Alemania, en el año 1483. Él ingresó a la orden de los frailes agustinos. Cuentan que una vez andaba pecando con su amigo, fueron a un lugar de pecado y salieron de ahí y regresaban a su casa, y cuando vino una tormenta muy fuerte y al amigo le cayó un rayo y lo mató, y Martín Lutero vio horrorizado a su amigo y dijo: este se fue al infierno, se acabamos de pecar, y se murió. Y entonces dijo: Señor, que yo no me muera. Si no me muero, te prometo que me hago fraile. Entonces llegó a su casa y no se murió, y sintió que era su obligación cumplir con su promesa, y entonces ingresó a la orden de los frailes agustinos, fundados por San Agustín. Si era vocación, si tenía vocación o no tenía, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero él ingresó solo porque lo había prometido, no porque le atrajera la vida de los frailes. Pero bien, allá fue bien recibido y recibió su formación como fraile, se ordenó sacerdote, estudió teología y Sagrada Escritura, fue profesor en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, siempre, y los que lo conocieron hacen la siguiente descripción de él, más o menos, que era orgulloso, rígido en sus ideas, obstinado, también sentimental, escrupuloso, desesperado. Tuvo un vicio, el vicio de la impureza. Ese era como uno de sus problemas muy grandes, la incontinencia sexual. Y su vicio le hacía tener miedo de irse al infierno, porque no podía durar en gracia de Dios. Se acaba de confesar y ya volvía a caer, y eso hizo que le llegara a tener miedo a Dios, a no verlo como un padre amoroso, sino como un juez que lo iba a castigar, que estaba esperando a que él se muriera para condenarlo. Tenía miedo a morirse, andaba siempre muy angustiado y andaba buscando como una salida, un consuelo, algo que le dijera que eso que él hacía no era malo. Pero siempre que estudiaba, que preguntaba, le decían que sí, que era pecado y que se condenaba con el infierno, la impureza. Hasta que un día, leyendo la Sagrada Escritura, interpretó mal el texto de Romanos 1:17. ¿Qué dice el texto de Romanos 1:17? Dice: el justo vive de la fe. El justo vive de la fe. ¿Qué significa el justo vive de la fe? Significa que el justo, o sea, el santo, ¿verdad?, el que vive santamente, pues ha recibido la revelación de Dios, ha aceptado por la fe esas verdades que Dios nos enseña, las ha puesto en práctica siguiendo aquello que dice el Señor, que el que pone en práctica su palabra es como el que construye sobre roca, ¿verdad? Pone en práctica lo que aceptó por la fe, y eso, viviendo según el Evangelio, le lleva a vivir santamente. Eso es, el justo vive de lo que conoce por revelación, de lo que acepta por la fe, de lo que practica. El justo vive de la fe. Eso significa, ¿verdad? El santo
pone en práctica lo que conoce por la fe. Pero Lutero le dio otro sentido, por eso yo lo interpretó mal. Él lo interpretó diciendo que él entendía que eso significaba que solo la fe bastaba para salvarse. Basta que yo crea que Jesús murió en la cruz para salvarme, y yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y ya estoy salvado. Lo demás no importa. Pero no es así, ¿verdad? Para salvarse, ciertamente se necesita la fe, porque dice el Señor que el que crea se salvará, el que no crea se condenará. Se necesita la fe, pero no basta solo creer, no basta la fe. Se necesita más. Recordemos lo que le dijo el Señor al joven rico, cuando el joven rico le preguntó: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Se refiere a la salvación, ir al cielo. Le dice el Señor: cumple los mandamientos, ¿verdad? Ya había dicho el Señor: el que crea se salvará, el que no crea se condenará. Pero además dice: cumple los mandamientos. Entonces, si no cumplimos los mandamientos, no nos vamos a salvar. Fe, creer y cumplir los mandamientos, obediencia, obedecer lo que Dios nos manda. Desobedecer lo que Dios manda es pecado y no nos salvamos. Pero el Señor dice más. Dice: el que crea y se bautice se salvará. ¿Qué es el bautismo? Un sacramento. Entonces se necesita creer, recibir los sacramentos y cumplir los mandamientos para salvarse. No basta pues con decir: yo creo y luego llevo una vida desordenada. No. Creer, recibir los sacramentos y cumplir los mandamientos. Ya conocemos qué es lo que Dios revela, qué es lo que tenemos que creer. Ya sabemos cuáles son los 7 sacramentos que tenemos que recibir. Y ya sabemos que los mandamientos de Dios los tenemos que obedecer. Entonces, para salvarse se necesita la fe, ciertamente, pero no solo la fe. Se necesita recibir los sacramentos, cumplir los mandamientos, es decir, hacer obras buenas, evitar las obras malas. Jesús mismo dice que cuando Él venga al fin del mundo va a juntar a todos, va a separar a los buenos de los malos, y a uno le va a decir, a los de la derecha, ¿verdad? Cada uno le va a decir: vengan benditos de mi Padre, porque creyeron, no, porque tuve hambre y me dieron de comer. Esos son obras. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve en la cárcel enfermo y me visitaron. En cambio, los de la izquierda, los malos, les va a decir: apártense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Ven, entonces se necesita hacer obras buenas, porque si no las hacemos, el Señor aquí no está mandando al infierno a las personas por haber hecho obras buenas, obras malas, perdón, sino por no haber hecho las obras buenas. Fíjense que no dice el Señor: apártate de mí, maldito, porque mataste a 100 personas. No, sino que yo tuve hambre y tú no me diste de comer. No me pegaste, no me mataste, no hablaste mal de mí, no me robaste, no me hiciste nada malo, pero es que no me hiciste el bien que me tenías que hacer. No hiciste la obra buena que tenías que hacer conmigo. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve enfermo y no me visitaste. Pecados de omisión, ¿verdad? El Señor dice que si yo quiero irme al cielo,
tengo que hacer obras buenas. Entonces, una vez más, creer, recibir los sacramentos y hacer obras buenas, cumplir los mandamientos. Entonces, este fue el gran error de Lutero. Solo la fe basta para salvarse. Otros errores que cometió Martín Lutero. Dijo, solo la Escritura para conocer lo que Dios revela, solo hay que usar la Sagrada Escritura. Esto va en contra de la tradición. La revelación está en la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios transmitida por escrito, pero la revelación también está en la sagrada tradición. Ya lo hemos dicho aquí más de una vez. También está en la sagrada tradición, que es la palabra de Dios transmitida de viva voz, oralmente, predicada, ¿verdad?, de generación en generación. Jesús no escribió nada, Él predicó, Él comunicó la palabra de Dios hablando, predicando. Esa es la tradición, la transmisión de la revelación de la palabra de Dios predicada. Y Lutero dice, predicación no, tradición no, transmisión oral de la palabra de Dios no, solo lo que está escrito. Pero si Jesús no escribió nada, entonces no nos dejó nada, pero sí nos dejó, porque lo que Él predicó, o algo de lo que Él predicó, lo dejaron por escrito los evangelistas. Y Lutero entonces rechaza la sagrada tradición, dice, solo la Escritura. Otro error de Lutero, además de solo la Escritura, el libre examen. ¿Qué significa libre examen? Rechaza el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? Pedro y los apóstoles, los testigos que estuvieron con el Señor y recibieron del Señor toda la enseñanza, fueron testigos de todo, y ellos dejaron a sus sucesores. Magisterio de la Iglesia es el Papa y los obispos. Entonces uno no puede aventurarse a leer un texto de la Sagrada Escritura e interpretarlo como se le dé la gana. No, tiene que ver cuál es la enseñanza del magisterio, que son los sucesores de los apóstoles, a quienes Dios le entregó la revelación. ¿Cuál es la enseñanza que hay ahí? ¿Qué me dice el magisterio? ¿Qué me dice la Iglesia? ¿Cómo tengo que interpretar estos textos? Pero Lutero dijo, libre examen. No le haga caso a nadie, lo que usted quiera, interprételo como se le dé la gana, enseñe a la gente lo que usted quiera. Nadie lo manda a usted a la hora de interpretar la Sagrada Escritura. Y la cuestión es que si uno interpreta una cosa, otro otra, distinta, otro lo contrario de estos dos, y dice, y los tres tienen la razón, los tres tienen la verdad. ¿Cómo pueden tener la verdad si dicen cosas contrarias, verdad? Entonces se pierden, se necesita una autoridad que diga, así no se interpreta este texto, es de esta manera. Entonces el magisterio es la guía, ¿verdad? Es magisterio, maestro, es la Iglesia maestra que nos dice cómo se interpreta la Sagrada Escritura. Nosotros nos podemos perder, ¿verdad? Es que ¿cómo me voy a perder si estoy leyendo la Biblia? Es que hasta el demonio se sabe la Biblia y de memoria, ¿verdad? Cuando tentó a Jesús en el desierto decía, porque dice la Escritura, el diablo cita la Sagrada Escritura, la conoce muy bien, pero la interpreta como se le da la gana. En cambio nosotros interpretamos como el magisterio nos dice, y eso es lo que enseñamos. Entonces, al decir libre examen, estos documentos se llaman bulas. Bula. La bula
Exsurge Domine. En esa bula corrige, no excomulga todavía, corrige a Martín Lutero y le dice: mira, estos son tus errores. Decís esto, estás equivocado, la verdad es esta. Y le corrige y lo llama, lo ayuda, le explica, hace de todo el Papa, ¿verdad?, para corregir a Martín Lutero. Pero Martín Lutero no se quiere corregir y delante de un montón de gente quemó la bula en un patio, en el patio de la universidad, para que todos se burlaran de la bula del Papa y donde le corregía, ¿verdad? Entonces no se quiso corregir y no tuvo más el Papa que excomulgarlo en el año 1521. El Papa lo excomulgó y Lutero, Martín Lutero, dejó de ser católico. Se separó de la iglesia, pues, ¿verdad? Y pues comenzó a enseñar su doctrina, a formar su iglesia, que se llamó Iglesia Luterana. Martín Lutero, después de mucho predicar, ¿verdad?, sus ideas y atraer grupos y hacer crecer la iglesia en Alemania, 50% de Alemania es protestante, el otro 50% católica. Lutero, después de mucho predicar y todo, ¿verdad?, formó su iglesia. Ya en vida de Lutero, su iglesia se empezó a dividir. Tuvo unos discípulos, Juan Calvino, Zwinglio y otros, que ya no estaban de acuerdo ni entre ellos ni con Lutero y fueron haciendo sus grupitos aún en vida de Lutero. Martín Lutero murió en el pueblo de Eisleben, donde nació, en el año 1546 murió, sin retractarse de sus errores doctrinales y sin arrepentirse. Murió en el protestantismo. Y entonces los luteranos se quedaron con toda la doctrina de Martín Lutero y así la fueron enseñando a las futuras generaciones. También los luteranos ya le enseñaron a la gente, como nos enseñó Martín Lutero, solo la Biblia, sagrada tradición no, decían los primeros protestantes, los luteranos, ¿verdad? Libre examen, magisterio de la iglesia no, cada uno que interprete lo que entiende, que invoque al Espíritu Santo que le ilumine y usted lea y predique lo que Dios le ilumine. Solo la fe salva, las buenas obras son inútiles, decían. No a la devoción a la Virgen María, no hay que ser devotos de la Virgen. Rechazaron el culto y la invocación a los santos y decían que los santos disminuían la mediación de nuestro Señor Jesucristo. También enseñaban los primeros protestantes que la iglesia era solo invisible, por lo tanto no había que aceptar al Papa, sucesor de San Pedro. El que guía la iglesia es solo Jesús. Él no dejó una autoridad visible en la iglesia es solo invisible. Y entonces así fue como surgió pues la iglesia protestante luterana. De este primer grupo fueron saliendo los otros grupos, ¿verdad? Y ahora pues no sabemos cuántos miles son en el mundo. Otro protagonista es Enrique VIII, el rey de Inglaterra. Este rey pues se casó con una española, Catalina de Aragón, por la iglesia y todo, ¿verdad? La iglesia católica estaba muy viva allá en Inglaterra y todo muy bien, pero sucedió que
Enrique VIII y Catalina nunca tuvieron hijos varones. Y entonces Enrique VIII decía, pero ¿quién me va a suceder? Porque según la ley solo un hombre podía ser el que sucediera al rey, las mujeres no. Tenían que cambiar la ley para que eso fuera posible. Y entonces Catalina pues tuvo varios hijos, pero solo mujeres, unas se lograron, otras no. Y ya no pudo después tener más hijos. Y entonces dice el rey, ahora, ¿quién va a sucederme? No tengo un hijo que sea el heredero del trono. Y entonces le dijo al Papa que lo divorciara, porque quería buscarse una más joven y tener más hijos para ver si ahí nacía el varón que iba a heredar su trono. Y el Papa le dijo que pues, el matrimonio era indisoluble, que no existía el divorcio. Y él le dijo, si usted no me divorcia, yo me separo de la iglesia y conmigo todo Inglaterra. Nos separamos de la iglesia. Y el Papa, me da mucha pena, ¿verdad? Pero Jesús no le dejó a la iglesia poder para disolver un matrimonio, para divorciar a alguien. A nadie, a la iglesia no le dio ese poder. Entonces usted no se puede divorciar porque el matrimonio es indisoluble. ¿Qué vamos a hacer? Si deja a su mujer y se pone a vivir con otra, comete adulterio. Y era un poco soberbio el rey, le dijo, bueno, pues ya está, yo ya le dije, como no me quiere divorciar, yo me separo de la Iglesia Católica y conmigo todo mi reino, Inglaterra, y yo voy a ser en Inglaterra el jefe de la iglesia. Ya no va a ser Iglesia Católica, sino la Iglesia de Inglaterra. Y le puso por nombre, pues, Iglesia Anglicana, pues así le llamaron. Y él se puso como jefe de la iglesia, fundador de la iglesia, y les dijo a todos, miren, ya no vamos a ser católicos, ahora somos una iglesia separada, y yo voy a ser como si fuera el Papa, ¿verdad? La autoridad suprema, no solo en lo civil, sino también en lo religioso. Así es que yo soy el que pongo pues gobernadores, alcaldes, pero también obispos, sacerdotes, aquí mando yo en todo. Y así fue como empezó este rey. Pero hubo una reacción muy fuerte de parte del pueblo de Inglaterra y le dijeron, eso no está bien. En primer lugar, el matrimonio es indisoluble, tal como dice el Papa. Y en segundo lugar, quien se quiere separar es usted, no nosotros. Usted está muy mal. Nosotros seguiremos siendo católicos. Y entonces empezó una lucha, ¿verdad?, entre lo que el rey decía y lo que la gente decía. Y como el rey era el que tenía el ejército y las armas y la autoridad y el poder, entonces él empezó a matar gente, ¿verdad? En primer lugar, se casó con una más joven, se llamaba Ana Bolena, con la esperanza de tener su anhelado hijo varón. Y a todo aquel que no estaba de acuerdo con él, pues lo encarceló y a muchos los mató. Fue en el año 1534 cuando se separó definitivamente de la iglesia y se proclamó como único y supremo jefe de la iglesia de Inglaterra. En total, al final, ya haciendo todas las cuentas, el rey Enrique VIII mató a 21 obispos, 500 sacerdotes y 80,000 fieles católicos que se opusieron a él. Y desde ese tiempo, pues Enrique VIII, desde el tiempo de Enrique VIII, el rey de Inglaterra es el jefe, no solo civil, sino también de la Iglesia Católica. Actualmente, Carlos creo que se llama el rey, él es el rey de la Iglesia, pero de la Iglesia Anglicana, no de la Iglesia Católica, de la Iglesia Anglicana, él es el jefe. Pero como Inglaterra pues se superó mucho, fue a conquistar otros lugares, así como pasó con España, que nos trajo la religión católica a Latinoamérica,
También Inglaterra llevó su religión anglicana a otras partes, y entonces ahora la iglesia anglicana no está presente solo en Inglaterra, está también en Estados Unidos, en Australia, en un montón de lugares. Yo creo que hasta en Belice está presente la iglesia anglicana, porque ahí vinieron ingleses. En África, donde estuvo presente la iglesia, ahí hay iglesia anglicana. Y en algunos lugares le han dado también el nombre de iglesia episcopaliana. Cuando oigan el nombre episcopalianos, son anglicanos. Ahora, esta secta de los anglicanos tiene un gran parecido con la Iglesia Católica, porque pues no quitó casi nada. Enrique VIII, como no sabía nada de la Iglesia, no supo qué quitar, simplemente se puso como jefe. Entonces, entre ellos hay obispos, hay sacerdotes, hay monjes, hay frailes, hay monjitas, hay parroquias, hay diócesis, hay catequistas, hay sacramentos, de todo. Solo que él cometió un error muy grave que pesa hasta el día de hoy. El error que cometió fue que mató a los obispos, mató a los sacerdotes, y luego, para ocupar los puestos de los obispos, fue nombrando a sus amigos: vos vas a ser obispo de allá, y vos vas a ser párroco de aquí, vos párroco de allá. Pero se le olvidó ordenar los sacerdotes y obispos. Entonces, sin la ordenación, fueron a hacer el trabajo de sacerdote y de obispo, y pasado el tiempo no se sabía quién estaba válidamente ordenado, quién no estaba válidamente ordenado. Todo se revolvió, y entonces la iglesia dijo que se declaraban nulas las ordenaciones de los anglicanos, porque unos nunca recibieron ordenación ni siquiera de sacerdote, y luego los hacían obispos y ordenaban sacerdotes sin ser ni siquiera sacerdotes. Pues esos sacerdotes no eran sacerdotes porque no había sucesión apostólica. Todo se revolvió, y actualmente pues está así. Se declaró que no tienen sucesión apostólica y nadie está ordenado válidamente, distinto de los ortodoxos, que ellos sí tienen sucesión apostólica. Solo les falta conectarse a Roma, ¿verdad? Obedecer al Papa. Todo lo demás lo tienen, pero los anglicanos no tienen. Entonces, últimamente algunos obispos anglicanos han pedido regresar a la Iglesia Católica, y les han pedido que, si son obispos, pues que se ordenen sacerdotes primero, porque no son, y después los ordenan obispos, porque cuando lo reciben como laicos, porque no se sabe quién está válidamente ordenado y quién no. Ese fue el problema que se creó, y varios están pidiendo regresar a la Iglesia Católica, porque además la Iglesia Anglicana se ha ido deteriorando mucho, porque ya aceptaron que ordenaran mujeres, y hay mujeres obispos también en la Iglesia Anglicana. Entonces ya la gente dice: no, esto ya se arruinó todo, mejor regresamos a la Iglesia. Y algunos obispos que han visto que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia y la Iglesia Anglicana no, han pedido ingreso, a unos incluso con todos sus sacerdotes y todos sus feligreses se han hecho católicos. Y pasado el tiempo, pues ya abrió Inglaterra sus puertas a la Iglesia Católica para que entren allá a Inglaterra católicos, sacerdotes católicos, obispos católicos. Entonces ahora hay parroquias católicas y parroquias anglicanas, ¿verdad? Tienen una liturgia parecida, y como ya ordenan mujeres, entonces en una celebración, por ejemplo, donde hay varios sacerdotes, hay hombres y mujeres celebrando y con sus trajes de sacerdote, y así con su cuellito las mujeres también, igual que yo. Entonces, si un día van a Inglaterra, no se vayan a extrañar. Una vez entré en Nueva York a rezar a una iglesia, y yo vi que era católica, porque todo igual, las imágenes, el confesionario,
el altar, todo igualito a nuestras iglesias. Entré a rezar. Después me dijeron, esta es una iglesia anglicana. Bueno, no era mi intención entrar a una iglesia anglicana, pero es que todo es igualito. Lo único que tal vez el sacerdote que saliera podía ser una mujer, la párroca, ¿verdad? Pero todo lo demás igual. Lo que falla es la sucesión apostólica. Aquí en Guatemala está presente la iglesia episcopaliana, en la capital, en Chimaltenango, en Suchitepeques, en Izabal, sé de la presencia de la iglesia anglicana. Muy bien, otro protagonista pues, Enrique VIII. Luego tenemos también otros protagonistas, otro grupo de iglesias de sectas separadas, los pentecostales. Los pentecostales. ¿Cómo fue que surgieron los pentecostales? Ellos son protestantes, ¿verdad? Ellos se dan distintos nombres. Unos se llaman a sí mismos Asamblea de Dios, Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios. Otros se llaman Iglesia Apostólica, otros se llaman Iglesia de Dios. Unos se pusieron Iglesia Evangélica del Despertar, otros se ponen Cristianos Evangélicos y un montón de nombres que se ponen, ¿verdad? Pero el nombre común es pentecostales. Pentecostales. ¿De dónde sacaron la idea pentecostal? Ellos dicen que a los que han recibido el bautismo de agua es necesario que reciban el bautismo del Espíritu Santo, el cual otorga los carismas para el testimonio. ¿Quién fundó esto de los pentecostales? Pues no es así como un protagonista solo, sino que son varios y fueron surgiendo en diversos lugares. Ellos cuentan que un día comenzaron a experimentar una fuerte emoción al hacer oración. Pusieron el acento en la acción del Espíritu Santo, que es lo que caracteriza a todos esos movimientos pentecostales, y que poco a poco, ellos dicen, el Espíritu Santo los fue conduciendo, los fue llevando. ¿Quiénes eran estos? Uno es Evan Roberts. Él trabajaba en las minas, era un minero. Él vivía en Gales, Inglaterra. En 1904 él empezó a introducirse en este movimiento pentecostal, a lo mejor a iniciarlo. Otro en Los Ángeles, California, de apellido Seymour, W.I. Seymour, en Estados Unidos, en 1906. Luego otro, un pastor de apellido Barrett en Escandinavia, en 1906, y en fin, varios más. ¿Qué son los pentecostales? ¿Cómo se fueron formando? Pues no es una sola iglesia, sino un conjunto de grupitos que tienen algo en común, pero que son bastante independientes entre ellos. En general, ellos dicen, somos un movimiento, un conjunto de comunidades que desean sentir directamente la gracia del Espíritu Santo y que reviva la actividad externa del Espíritu Santo en los carismas del cristianismo de los primeros siglos. Y van a hablar ellos de que el Espíritu Santo les concede dones, el don de curación, el don de lenguas, el don de profecía, eso es. Hablan de un bautismo en el Espíritu Santo. Los pentecostales están convencidos de que reciben la abundancia del Espíritu cuando ellos logran una total pureza de corazón. Poco a poco han ido haciendo
un cuerpo de doctrina, juntando varias enseñanzas que le transmiten a sus integrantes. Entre ellas están las siguientes. Dicen que sí existe un solo Dios en tres personas distintas, al menos eso tienen en común con la Iglesia Católica. Sí creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, creen en la redención por la sangre de Cristo, esperan la segunda venida del Señor, dice que viven de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio, creen que existe el infierno, consideran la Biblia como la única que hay que usar, tradición no, sino solo la Biblia. No aceptan las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, no aceptan el culto a la Virgen, también dicen en lo que concierne a la salvación por la justificación por la fe, en lo que concierne a la salvación por la justificación solo por la fe, somos luteranos. Por el bautismo de agua, somos bautistas. En cuanto a la santificación, somos metodistas. Por la agresividad de la evangelización que realizamos, estamos con el ejército de salvación. Pero en lo que concierne al bautismo del Espíritu Santo, somos pentecostales y no nos parecemos a nadie, dicen los pentecostales. Bien, luego otro grupo, la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo. Esta iglesia fue fundada por Thomas Campbell, un irlandés que emigró a los Estados Unidos en el año 1807. Se estableció en Pensilvania. Él es fundador de la Iglesia de Cristo. Ellos también se hacen llamar discípulos de Cristo. Está muy extendida en Estados Unidos y está presente también aquí en Guatemala. Luego está el fundamentalismo, otra corriente dentro del protestantismo, y están los adventistas del séptimo día, otro grupo también. ¿Por qué se llaman así? Porque consideran que el sábado es el día del Señor, no el domingo. Se les llama por eso también sabatistas. ¿Quién los fundó? Su fundador fue el campesino de Pensilvania llamado William Miller. Él pertenecía a la iglesia protestante bautista. Nació en 1782, murió en 1849. A los 34 años sintió el gran deseo de fundar este grupo. Se dedicó a estudiar la Biblia, dice especialmente el Apocalipsis. Llegó a la conclusión de que el 21 de marzo de 1843 tendría lugar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y con ello el fin del mundo. Como no sucedió nada en esa fecha, el día señalado, volvió a poner otra fecha. Dijo, no, el Señor va a venir en otoño de 1844. Llegó el otoño de 1844 y nuestro Señor no vino por segunda vez y no fue el fin del mundo. Esto ocasionó que muchos adventistas lo abandonaran porque falló, ¿verdad? Porque les hizo un gran daño, porque al decirles que iba a ser el fin del mundo, los adventistas empezaron a vender sus tierras, ¿verdad? Y empezaron a irse a otros lugares, y cuando todo pasó, todos se burlaban de ellos, estaban pobres, sin nada, sin un lugar donde vivir, entonces lo abandonaron. Y entonces cuando estaba deshaciendo la secta, surgió una mujer llamada Helena Harmon de White, o Helen White se le conoce también. Ella nació en 1827 y murió en 1915. Con esto voy a terminar. Dice que esta señora cuando era niña recibió una pedrada en la cabeza y por esa razón ya no pudo
seguir sus estudios en el colegio porque no lograba aprender nada. Su físico quedó muy dañado. Elena se casó con un pastor protestante que sostenía ideas milenarias. Elena tuvo muchas visiones, las cuales puso por escritas, y ella aseguraba que Dios le había hablado. Publicó 40 libros que los sabatistas consideran casi igual en importancia a la Biblia. En 1863 fundó nuevamente la secta de los adventistas del séptimo día en Michigan, Estados Unidos, y fue considerada por sus seguidores como inspirada por Dios e infalible, y lo que ella dice, esa es la pura verdad. Los adventistas, ¿verdad? Bueno, lo dejamos ahí. Hay otros grupos como la masonería, los testigos de Jehová, los mormones, pero estos ya no son cristianos. De estos, hasta donde llegamos, son los que consideran que nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero estos otros, como los testigos de Jehová, los mormones, a ellos ya no se les llama cristianos porque ellos creen que Jesucristo no es Dios. Entonces los vemos como una religión aparte. No son protestantes, aunque tengan un montón de elementos protestantes, sin embargo tienen ese ingrediente de que piensan que Jesús no es Dios, aunque usan la Biblia, ¿verdad? Los mormones usan la Biblia, pero también usan el libro del Mormón. Ya conoceremos en otra ocasión la historia de los mormones. También los testigos de Jehová usan la Biblia, pero dicen que Jesús no es Dios, sino tienen otras doctrinas, ¿verdad? Tienen su fundador. Hablaremos de esto en otra ocasión. Por ahora nos quedamos aquí solo con esos grupos protestantes. Esto nos ayuda a entender un poquito por qué en nuestros pueblos están esos grupitos, ¿verdad? Cantando, gritando, haciendo ayunos, desvelándose y desvelándonos con grandes bullas y que visitan casas y hacen un montón de cosas, y entre ellos están muy divididos y odian a la Iglesia Católica. Pues son tantos los grupos que van surgiendo, ¿verdad? Que a veces uno dice, ¿y ahora de dónde nos visitaron? Ah, son testigos de Jehová. ¿Y ahora estos de dónde son? Estos son adventistas, y pasa otro grupo. Y estos son pentecostales. Hay un montón de grupitos, ¿verdad? Han ido surgiendo a lo largo de la historia. Pues paciencia, así le toca a la iglesia, ¿verdad? Pensemos que va la iglesia como la barca de Pedro navegando entre este mar tormentoso, ¿verdad? Lleno de tantas sectas y tantas cosas y tantos ataques que a veces amenazan con hundir la barca de Pedro. Pero ya dijo el Señor que la iglesia no será destruida ni por Satanás en persona, ¿verdad? Ahí está asegurada con el poder divino de Dios Padre, gracias a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo dejamos aquí y le agradezco a ustedes que están presentes, a los que siguieron esta plática por medio de estos medios de comunicación, y pues saludamos a todos los que están unidos a nosotros a través de estos medios, y vamos a terminar con la bendición, y antes vamos a rezar una salve a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora a dar la bendición que hacemos extensiva a todos los que están en sintonía por los diversos medios de comunicación y a sus familiares. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes.
y la bendición de Dios. Oh Dios, tu palabra santifica todas las cosas. Derrama tu bendición en estos hijos tuyos y concédeles saber darte gracias siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad para poder alcanzar por la invocación de tu santo nombre la salud del cuerpo y la protección de su alma. Concédenos, Señor, la gracia de estar siempre en la Santa Iglesia Católica, la única que tú fundaste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche a todos.